hay una práctica que realmente es importante, ¿no? Es bastante relevante, pero no está tomando tanta fuerza dentro de las empresas. ¿Y a qué me refiero? Esta práctica llamada Pentest, ¿no? Esta práctica que hoy en día nos ayuda a identificar ese tipo de amenazas, que nos ayuda a poder entender cómo está la situación actual de nuestro sistema, pero inclusive nos puede ayudar a remediar ese tipo de actividades y generar una actividad proactiva para poder atender a una amenaza que nos pueda llegar a surgir en el corto o mediano plazo, ¿no? Entonces, hoy en día esta práctica está siendo utilizada, pero no tiene la fuerza que debería de ser dentro de las empresas, o no recibe la fuerza que debería de ser o la relevancia que debería de tener, ¿no? Entonces, me da mucho gusto, y para esto darle la bienvenida a Carlos Durón y a José Soto, especialistas en ciberseguridad, que hoy nos van a platicar de la importancia del Pentest, ¿correcto? Vamos a platicar muy a detalle cuáles son los beneficios, pero sobre todo el valor que le entrega a las compañías y cómo Tino puede abordar esa parte, ¿correcto? Correcto. Y me gustaría empezar contigo, Carlos, referente a qué opinas sobre las amenazas cibernéticas más frecuentes que están sucediendo dentro de las empresas. Una pregunta bien interesante, sobre todo en cómo hemos visto conforme ha pasado el tiempo, que hoy en día cada vez más las organizaciones han vivido más de cerca una brecha de ciberseguridad. Si bien es cierto, a lo mejor a mi organización todavía no le pasa, pero ahorita ya es más común saber, le pasó a la organización de mi vecino, de tal país, o incluso las que se han hecho ya masivamente públicas, tal institución gubernamental ha sido atacada, tal organización se filtraron datos, o sea, ya cada vez esto es más frecuente. Esto nos va a llevar al tema de que hoy en día ya se tienen mapeadas una serie de amenazas, incluso ya hay indicadores cuáles son los más frecuentes, cuáles son las que se vuelven tendencia, porque esto también es algo muy curioso. De un año a otro puede cambiar la tendencia de los ataques. Por ejemplo, al día de hoy, y según las cifras que no las decimos nosotros inventadas, por ejemplo, esta cifra la estoy tomando de la industria precisamente de IBM X-Force, su división que va a enfocar ciberseguridad, donde, por ejemplo, nos decía, el año pasado, 2024, de todos los ataques que se sucedieron hacia México y hacia Latam, 27% fueron ransomware. Ok. Pero también, por ejemplo, decían cuál fue el vector por donde pudieron entrar. Técnicas de phishing, técnicas de phishing, y algún otro tipo de ataques dirigidos también a organizaciones que decían, bueno, fueron más focadas a organizaciones que están en cadenas de suministro, afectar cadenas de suministro. O sea, fueron sectores muy puntuales. Pero, por ejemplo, al día de hoy, estoy participando en un congreso de manera virtual con la OEA, y precisamente en las reuniones de ayer salió a mención que ahorita, en este año, ransomware ya no estaba ahorita siendo el primer punto de compromiso o de daño, sino que hoy en día el que estaba creciendo mucho este año era la exfiltración de usuarios, de datos y contraseñas, más allá que el ransomware. Entonces esa es la parte interesante de que no nos podemos fiar a decir, bueno, pues a lo mejor yo soy una organización que no tengo tanta exposición en Internet en cuanto a mi infraestructura, entonces no me va a pasar, sino que realmente los atacantes pueden estar en todos lados y sobre todo, como les decíamos, puede ser un ataque dirigido a un sector que van a hacer o van a buscar la manera de comprometerte sí o sí. Entonces eso es lo que podría pasar. O sea, en resumen, estamos viendo, Carlos, que está avanzando de manera exponencial el tipo de ataques. Antes escuchaban mucho ransomware y hoy hay de todo tipo, sabores, colores. Sí. Ok, muchas gracias. Y en tu experiencia, ¿qué sectores son los que están siendo más atacados y por qué? Mira, prácticamente incluso si vemos la estadística, lo que vendría siendo sector financiero, siempre está como que dentro del primer lugar. Obviamente sabemos que es un área atractiva porque pues, es el corazón de mover el dinero. O sea, hay bancos, todas las personas hoy en día necesitamos un banco, todo el mundo tenemos banca en línea, entonces pues un sector bastante atractivo. Después de ello puede ser el sector de salud.
que inclusive hoy en día el 60% en cuanto a ataques se han orientado al sector salud. Okay. Y hablemos sector salud, no solamente salud pública, también salud de hospitales, cadenas de hospitales privados, porque sabemos que si te llegan a parar la operación de un hospital, pues prácticamente está en juego la vida de muchas personas. Entonces, vas a tratar muchas veces de caer en pánico y de tratar de pagar rescates si te cayó ransomware, o va a ser muy costoso la recuperación. Por eso es que se están enfocando salud. Claro. Y la otra, gobiernos. Y gobiernos de todos los tamaños. Alcaldías, gobiernos estatales, gobiernos federales. De hecho, por ejemplo, un claro ejemplo de esto, en el 2022, por ejemplo, Costa Rica fue comprometido toda su infraestructura gubernamental. De hecho, ahorita es un caso de estudio en el Congreso de ayer, donde comprometieron 123 instituciones del gobierno al mismo tiempo. Okay. Pero la principal más afectada fue salud, porque ellos tenían incluso ya un sistema de expedientes electrónicos y les paró que la gente no pudo recibir cirugías, no pudiste recibir medicina, no pudiste atender a personas. Y esa brecha de seguridad les llevó meses a recuperarse. Y ahí mucha pérdida económica y no sabemos incluso que la salud de la persona se vio afectada. Claro. El gobierno es un punto que se ha venido incrementando. Ok. Y basado en tu experiencia, Carlos, ¿qué tácticas están utilizando los atacantes? Sobre todo porque, digo, hoy en día todos nuestros clientes al final tienen muchos sistemas, están conectados entre sí al final, pero terminan siendo vulnerables estos sistemas. ¿Qué tácticas están siendo utilizadas por los atacantes? Fíjate que eso es bien interesante porque también quienes hemos vivido la experiencia de incluso de alguna vez administrar servidores o venir desde abajo, Okay. Teniendo servidores, de pronto venimos de un mundo donde decíamos, no, pues es que es difícil que me ataque, ¿no? O sea, realmente no tengo tanta exposición al internet, tengo firewalls, tengo antivirus, tengo políticas de usuario, pero la realidad es que hoy en día uno ni se imagina los huecos de seguridad que dejan de manera no consciente. Por ejemplo, hoy en día los atacantes están aprovechando una técnica que se llama living off the LAN, que no es otra cosa más que herramientas que por su naturaleza las tenemos instaladas en el sistema operativo Windows 7. Entonces el atacante ya sabe por su naturaleza esas herramientas están instaladas. Si yo logré explotar una vulnerabilidad y acceder a ellas, tengo toda una suite de ataque ya preinstalada. Y el sistema operativo no los va a detectar como herramientas de ataque. Porque son componentes o comandos del sistema operativo, pero con privilegios elevados. Así es. Entonces, pues la herramienta no lo ve como una actividad sospechosa y el atacante lo utiliza. Y una técnica que hoy en día se ha incrementado mucho es el fileless malware. Porque todo el mundo decimos, bueno, es que para que me caiga un ransomware o que me vaya a entrar un vector de compromiso, necesita un usuario haberle dado clic o haber descargado algún archivo. No, la técnica fileless malware precisamente lo que lleva de interesante es que basta porque el usuario se dirija a una página que pudiera estar comprometida y ejecuta líneas de texto que se compilan directamente en las máquinas del usuario, porque normalmente en nuestras máquinas de manera natural que tenemos, a veces tenemos instalado Java, tenemos instalados componentes de PHP que por su naturaleza deben de estar para que corran nuestras aplicaciones. Pasan desapercibidos. Entonces el antivirus no te lo va a detectar. Entonces se vuelve muy complicado y son los vectores que ahorita o las técnicas que están utilizando más. ¿Qué papel juegan estas vulnerabilidades que ya están conocidas, ¿no? Que son conocidas para este tipo de ataques. O sea, en tu experiencia, ¿cómo sucede esta parte? Esa es la parte interesante y lo que acabas de decir, vulnerabilidades. O sea, realmente lo que están explotando los atacantes es la falta de un parche, una deficiente configuración, un puerto que a lo mejor puede estar dentro de mi red abierto y no solamente desde el internet, o sea, dentro de la red. Porque acuérdate que también existe una técnica que le llamamos movimientos laterales. Normalmente un atacante, nosotros pensábamos antiguamente, es que la información o la base de datos donde está la información valiosa no se expone a internet. No, pero tienes a lo mejor una aplicación web que la expones y que la falta de un parche puede ser la puerta de entrada del internet hacia adentro. O muchas veces
ya estando adentro, brincas por diferentes equipos, incluso de usuarios o de IoTs, para poder llegar al objetivo final, que es donde está la base de datos de importancia o el aplicativo. Pero todo es precisamente vulnerabilidades. El año pasado, en 2024, recordemos que se hizo muy pública una vulnerabilidad asociada al Outlook, recordarán. Sí. Y todo el mundo usábamos Outlook. Decíamos, oye, pero pues es que es un parche, se acaba de detectar por Microsoft, y si la tienes, se explota muy fácilmente y ganabas privilegios. Sí. Otra que el año pasado fue muy popular y muchas organizaciones la tenían, una vulnerabilidad que estaba asociada principalmente a, si tú tienes servicios de SFTP, Okay. o como le decía, la vulnerabilidad de MOVEit, automáticamente, por su naturaleza al tener instalada, tú podías entrar y ganar privilegios de administrador, sin que fueras administrador. Okay. Entonces, es precisamente falta de parches, que igual muchas veces la costumbre de, oye, funciona, no le muevas, o no es necesario, o un descuido. A veces el departamento de TI es tan pequeñito que no te da el tiempo o no tienes una política de estar revisando tus actualizaciones. Exacto. Claro. No, muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Y paso contigo, José, porque me gustaría saber cómo podemos apoyar a nuestros clientes a que verdaderamente estén preparados ante estas amenazas. Ok, fíjate que muchas empresas hacen auditorías de seguridad, todos los procesos normativos. Y eso es muy bueno porque obviamente todas las normativas y todo lo que establece cómo debemos de trabajar, pues nos genera mejores prácticas y eso nos genera precisamente la seguridad, ¿no? Dentro de las empresas. Pero yo más allá de esas normativas de implementación de controles, en realidad lo que recomendaría es precisamente comprobar esos controles si en verdad están bien aplicados. Okay. Porque yo puedo decir que, no sé, cerré la puerta de la casa, pero hay que comprobar, ¿no? Si esa chapa sirve, sería una analogía, ¿no? Algo así. Entonces, precisamente mi recomendación es comprobar esos controles como si, ante un ataque real. A ver, ¿cómo es que esos controles reaccionan si es que estuvieron bien implementados ante un ataque real? Y eso, pues, precisamente hace un pentest, como bien lo comentaste, y nos puede ayudar a medir la resiliencia precisamente de nuestra compañía, de la empresa, ¿va? Ahorita identifiqué dos prácticas, ¿no? La auditoría, ¿no? Y el pentest, ¿no? Que me parece que son puntos muy relevantes porque los hemos escuchado con los clientes. Sí. Pero ¿qué diferencia entre una y otra? Ok. La auditoría se encarga precisamente de la revisión e implementación de controles bajo cierta normativa, ¿no? O sea, nos vamos a pegar a cierta normativa y voy a implementar controles. Y el pentest, en realidad, lo que hace es comprobar precisamente esos controles, pero desde el punto de vista de un atacante real. Okay. Sí, es ponernos la camiseta de un atacante, si lo quieres ver así, pero la ventaja es que es un atacante amigo dentro de la empresa, claro, el cual va a probar esos controles, va a saber de qué están fallando y te lo va a comunicar a ti como empresa. No te va a decir, oye, pues esto es lo que está fallando en tu empresa y hay que corregir, ¿no? Hay que corregir todas esas fallas encontradas, ¿va? Mencionabas al propio usuario. Hoy en día entiendo que mucho de las fallas o de los ataques entran por, digamos, desde casa, ¿no? Internamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, nos queda claro, yo creo, la parte de la auditoría, pero enfocándonos más al tema del pentest, ¿qué beneficios tiene un pentest en ese aspecto? Ok, mira, el beneficio del pentest, como se hace basado, el pentest también se hace basado en las regulaciones, en las normas, en los frameworks que conocemos, como ISO 27001, NIST, todo ese tipo de regulaciones. La ventaja que nos da, aparte de cumplir con las regulaciones, es tener la certeza de que esos controles implementados se hayan hecho correctamente, ¿no? Y ante un ataque,
puedas reaccionar con anticipación. Quiere decir, el pentest emula ese ataque, nos damos cuenta qué pasó durante ese ataque, lo documentamos y vemos posibles soluciones, ¿no? ¿Cuáles, o cuándo se recomienda hacer pentest? Bueno, eso depende de la normativa de las diferentes empresas, del ramo y todo lo que hay empresas que por normativa se les exige una vez al año, que es la recomendación mínima que se hace una vez al año. Esa es normativa. Lo mínimo, exactamente. Okay. Lo mínimo que se recomienda es hacerlo una vez al año, pero bueno, tenemos hasta instituciones bancarias que lo ejecutan cada mes. Okay. ¿Sí? Así de grande pudiera ser la diferencia, ¿no? Dependiendo mucho de la empresa a qué es a lo que se dedica, ¿no? También yo recomiendo un pentest cuando hacemos migración, por decir, de aplicaciones. Okay. Cuando tú tienes la implementación de un sistema nuevo, una migración nueva, es cuando vas a probar a ver si está bien implementada. Algo de lo que yo he visto con experiencia que sale en los pentests, cuando hacemos implementaciones o migraciones, muchas veces les digo, es la configuración por default. Okay. Lo instalo por default, ya funcionó, no le muevan, ¿no? Y ese es un grave problema. Okay. ¿Por qué? Porque muchos de los atacantes sabemos cuáles son las configuraciones por default. O sea, es muy conocido por el ámbito informático, configuraciones por default, y eso se aprovecha también. Entonces, cuando se hace una implementación de algún sistema nuevo, algún cambio de infraestructura también, cuando hacemos un cambio, pues hay que probar, ver cómo quedó esa implementación y ver que no tenga posibles vulnerabilidades o amenazas, ¿no? Puntos de ataque sería. Al final un pentest es una radiografía, ¿no? Si lo queremos ver así de lo que está sucediendo ahí adentro. A mí me gusta hacer una analogía ahí muy interesante. Okay. Los médicos, a todo mundo nos dice, lo ideal que cualquier persona se haga una revisión de salud al año. Okay. Y no es una práctica que no la hacemos, ¿no? Incluso me incluyo. Por supuesto. Si tuviéramos esa buena práctica, nos ayudaría a anticiparnos a detectar un problema antes de que se vuelva algo más grave y tomar acciones. Entonces, acá también es lo mismo. O sea, lo recomendable es revisar tu infraestructura porque en un año pudo haber cambiado muchas cosas. Desde desconectar un servidor, agregar un nuevo dispositivo a la red. Exactamente. Y algo muy puntual, cambiamos a veces los equipos de cómputo de los usuarios o la laptop, más ahorita con el tema del home office. Sí, cada mes se cambia, ¿no? Y siempre les pongo esta pregunta y se las dejo aquí a los colegas. Okay. ¿Cuándo fue la última vez que actualizaron su BIOS? Y muchos dicen, no, pues yo compré la computadora, me la asignaron hace 3 años y no les actualizó el BIOS. Y te apuesto que si estás en ese caso, haz el ejercicio de conectarte ahorita y ver cuántos cambios de BIOS hubo en estos 3 años, mínimo vas a hallar de 5 a 6. Okay. Y todos esos son vulnerabilidades a nivel de los escritorios de los usuarios. Ahí, ¿quién es el valiente de contestarnos por ahí en el chat? Adelante, ¿eh? Sí, buen punto. La verdad es que justo ahí es donde T-Node está jugando un papel importante, porque sabemos que el tema del pentest, digo, ya es un término que lleva mucho tiempo, ¿no? Es una práctica que lleva tiempo, pero ¿dónde realmente o de manera práctica podemos demostrarle al team, ¿sí? A todos nuestros clientes, cómo es que hoy en día lo está haciendo T-Node, ¿no? Sobre todo porque muchas de la incertidumbre o de las peticiones de nuestros clientes es que sí está muy padre la radiografía y a lo mejor tengo esta manchita en la radiografía, pero ¿cómo la soluciono? ¿No? Ahí es donde viene la complejidad, esa asesoría o el paso a paso que necesitan nuestros clientes para poder avanzar, ¿no? Entonces, entiendo, Correcto. Pepe, que nos traes una sorpresa. Así es. Para mostrarnos ahí una demostración de cómo lo haces al día de hoy un pentest, ¿no? Es correcto, vamos a ver en vivo lo que vendría siendo entender qué es un pentest, cómo se hace paso a paso. Okay. Y vamos a ver que teóricamente y prácticamente es muy sencillo, ¿no? Okay. El realizarlo. Y eso vas a ver que es muy sencillo. El detalle, como bien lo comentaste, es la interpretación de esos datos, claro, y la posterior remediación de ellos, ¿no? Creo que ese es el punto más medular de un pentest, o es al punto que todos debemos de llegar, ¿no? No solamente sacar la radiografía, sino, pues, obviamente, ¿qué voy a hacer con ese puntito que salió en la radiografía, ¿no? Claro, ¿Va? por supuesto. Sí, bueno, por supuesto. Entonces, empecemos con la demo.
También algo bien importante, quédense al final porque participarán todos para poder ganar un pentest básico, que justo ejecutado por nuestros especialistas en T-Note. Entonces, pues le cedo el micrófono a Pepe para que nos platique un poquito de qué trata esta parte, ¿vale? Gracias, Pepe. Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver precisamente, vamos a realizar un pentest a un sitio web que se encuentra sobre internet. Okay. Que esto pudiera ser cualquiera de nuestras empresas, ¿no? Cualquiera de las empresas que se encuentran con su página sobre internet, pues pudiera ser el caso, ¿va? Este sitio, nada más quiero aclarar, es un sitio el cual está creado para estos propósitos, entonces no se incurría en algún problema ahí de legalidad. ¿No? Es correcto, ¿no? No vamos a alentar a alguien, que quede muy claro, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que yo necesito? Me voy a poner así que la camiseta del atacante, en este caso, y vamos a ver. El atacante simple y sencillamente necesita saber el nombre en este caso, de una página, ¿no? Okay. Yo quiero vulnerar, ver los datos de esta empresa. Muy bien, entonces aquí busco el nombre de la página y me voy a ya sistemas hasta gratuitos que nos pueden ayudar. En este caso nos vamos a basar en la suite de OWASP. OWASP precisamente es una herramienta o un organismo que estableció, o que establece precisamente principios y métricas sobre ciberseguridad, ¿va? Esta organización nos permite utilizar este tipo de herramientas y aquí lo único que voy a hacer con esta herramienta es meter precisamente el nombre de la página. Es todo lo que tuve que haber investigado, ¿no? Como voy a ejecutar un pequeño ataque. Esto, recuerden, esta parte solamente es lo que voy a hacer con esto, es encontrar qué vulnerabilidades tiene ese sitio. Ok. ¿Sí? Recuerden que es diferente un escáner de vulnerabilidades a un pentest. El escáner de vulnerabilidades simple y sencillamente veo qué tiene y hasta ahí me quedo. Y un pentest abarca, ya sé lo que tiene, pues voy a tratar de vulnerar esa parte. Okay. ¿Va? Muy bien, entonces empezamos con el ataque. En el Inter que va avanzando, José, cualquier duda que lleguen a tener en la sesión, por favor, pueden usar el chat y al final de la demostración las vamos revisando. ¿Vale? Muy bien. Aquí se fijan, el sistema automáticamente me empieza una revisión de las páginas. Fijan lo que nos está arrojando. Sí. Aquí el sistema es el listado de páginas. Está haciendo una búsqueda dentro del sitio para ver cuántas páginas tiene, qué es lo que contiene cada una de esas páginas. Y todo esto me va a dar, o al atacante le empieza a dar información, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya me dio ciertas alertas. En este caso, las alertas, cada una de estas alertas me indica a mí que el sitio tiene alguna falla. Ok. Y, bueno, obviamente, y cada uno de estos links que vemos por aquí implica que está, digamos, con dicha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, vámonos yendo, no sé, a esta vulnerabilidad. ¿Sí? Nomás, perdón que interrumpa. Sí, no sé si pudieras explicar un poquito más, porque por la nitidez de la transmisión, a lo mejor para varios no está siendo tan claro qué dice la pantalla de la vulnerabilidad. Nada más si pudieras explicarles. Ok. Del lado izquierdo podemos encontrar alertas. Estas alertas se refieren precisamente a los diferentes tipos de vulnerabilidades encontradas dentro de ese sitio. Okay. ¿Sí? Recuerden que una vulnerabilidad es una debilidad que tiene algún sistema que nos permite de alguna manera explotarlo. ¿Okay? Entonces, de este lado me surgen vulnerabilidades y si yo expando
precisamente esas vulnerabilidades, cada una de las banderas de esas vulnerabilidades, me sale un listado de todas las páginas que contienen esa vulnerabilidad, ¿va? Entonces, y obviamente del lado derecho me explica la vulnerabilidad, en qué consiste, todo el rollo. Algo que precisamente el atacante va a revisar. Es lo primordial, ¿no? Ver en qué consiste esa vulnerabilidad, cuál es la vulnerabilidad que tiene ese sitio para yo poder aprovecharla. En este caso, una de las vulnerabilidades me dice que a estas páginas se le puede hacer un cross-site scripting, ¿sí? Un ataque de ese tipo, o ataques de inyección de datos. Esos son puntos importantes o relevantes porque eso ya le da al atacante precisamente la pauta de qué voy a hacer después, ¿no? Ya sé que le duele, ahora qué es lo que voy a hacer después. Okay. En este caso me marca aquí que puede ser un ataque de inyección. Eso me lleva precisamente o al atacante a decir, muy bien, voy a tomar, no sé, voy a tomar aquí alguna de estas páginas como referencia, ¿sí? Algo de aquí del listado, y voy a probar con una herramienta si efectivamente esa página pudiera ser vulnerable. Me voy a ir, para esto voy a utilizar la herramienta Kali Linux. Dentro de Kali Linux tenemos precisamente una herramienta que se llama SQL Map. No sé si ya ahí era conocida por algunos. SQL Map me permite hacer inyecciones de código de manera automatizada. Entonces, si se fijan, pues los atacantes tienen todas las herramientas como para poder hacer daños en nuestra empresa. ¿Sale? Aparte de la parte interesante de esto es que son herramientas de código libre, o sea, están al alcance de cualquier persona. Es correcto, es correcto. Cualquiera los podemos bajar, ¿sí? Sin ningún costo y las podemos utilizar, ¿no? Mira, Pepe, nos están haciendo una pregunta que si está realizando phishing. Es correcto, hice en la primera etapa, hice un fusing y está revisando precisamente todo lo que se está conteniendo dentro del sitio, ¿no? Okay. Y ya en esta segunda parte, el pentest, perdón, el escaneo de vulnerabilidades llega hasta aquí. Aquí me dice que me duele, ¿sí? Y ahora viene la parte del pentest, que es, ahora que sé que te duele, voy a tratar de brincar esa barrera para obtener algo, información. O sea, en este caso vamos a obtener información. Vamos a... aquí. Y de hecho, esta te sirve para quitar falsos positivos también, ¿no? O sea, para poder validar que efectivamente es explotable la vulnerabilidad. Son pruebas, ¿no? Aquí compruebo, en realidad, si esto es vulnerable, tal cual. Exactamente. Aquí hacemos una comprobación y eliminamos falsos positivos. Entonces, corro precisamente en la herramienta de SQL Map y esta información, lo importante de todo este tipo de herramientas es saber interpretar la información. Claro. Porque si no sabes interpretarla, pues no sabes cuál es el siguiente paso, ¿no? En este caso, precisamente, este tipo de información que me generó, a mí me dice que esto es vulnerable, que esto yo puedo aplicarle una inyección, ¿va? Ok. Entonces, muy bien, pues aplicando y siguiendo los pasos, ahora que sé que sí es vulnerable, yo lo único que le voy a decir precisamente a esto, sé que es vulnerable, sé que tiene una base de datos porque es vulnerable a inyección SQL, pues lo que voy a buscar es que me arroje precisamente cuál es el nombre de esa base de datos. ¿Va? Ejecuto el comando y si se fijan, me arrojó, me dice que tiene disponible ese sitio dos bases de datos. Una que se llama Acquired y otra que es el esquema de información por default de un SQL. Entonces, aquí lo que me interesa ahora es que ya sé que la base de datos se llama Acquired. ¿Va? Okay. Entonces, desde ahí ya empezamos a sacar información. Algo. Exactamente, ya identificamos cómo se llama la base. Tiene nombre y apellido casi. Es correcto. Entonces, ahora lo que vamos a empezar a hacer
es pedir información de esa base de datos, ¿va? Ok. Aquí, ya al saber el nombre de la base de datos, ahora le estoy pidiendo las tablas. Dime cuál es el contenido de esa base de datos, ¿va? Empezamos a ejecutar y, si se fijan, pues nos empieza a arrojar. Aquí están las tablas. Estas tablas contienen esa base de datos, artist, card, picture, products, y hay una, pues, interesante, ¿no? Users, usuarios aquí, pues creo que esa nos empieza a hacer sentido, ¿no? Vamos ahora a ver qué tiene precisamente esa tabla de usuarios. Estoy pidiendo las columnas que integran precisamente esa base con el campo usuarios. Y el campo de usuarios me arroja que tiene nombres, direcciones, card, correos, no sé, pero también tiene nombres como tal, nombres de usuario, username, así él logró identificar, y password, fíjense. Entonces, si se fijan, aquí ya estamos trayéndonos toda la estructura de la base de datos. Okay. En este punto, pues, simple y sencillamente, ya voy a poder obtener los datos reales. Aquí estoy llamando, primero dime el nombre del nombre, tal cual, o el nombre real del usuario que tienes en tu base de datos, ¿sí? Y me saca, bueno, por ahí un nombre raro, ¿no? Pero a mí me interesa más bien el username. El username. Y el username me dice que el usuario se llama test. Y ahora lo que le voy a pedir va a ser el password de ese usuario. Y me trajo precisamente el password. En este caso, como yo les explicaba, es un sitio creado precisamente para esto, pero pues el usuario y la contraseña, se fijaron, son test. Ya obtuvimos precisamente la información. ¿Para qué quiero que este pentest? Lo que quiero que ustedes vean es que esto se puede hacer en cualquier página. Esto es real, ¿sí? En cualquier página que tenga una vulnerabilidad, no sé, de inyección de código, se puede ejecutar tal cual con los mismos pasos y obtener toda la información. Okay. ¿Sí? Ya se han hecho este tipo de auditorías a empresas, obviamente con los debidos permisos, y se ha logrado obtener información. Cuando llegamos con el dueño de la empresa, le decimos, pues mira, estos son tus usuarios, estas son sus contraseñas, ahí es donde empiezan a creer, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Está increíble. La verdad es que justo lo que mencionabas y quiero recalcar, el tema de interpretar la información, ¿no? Es correcto. Y ahí me gustaría si nos puedes dar un ejemplo, José. ¿Qué diferencia hay en no interpretar bien la información? Me queda claro que eso puede desencadenar en que el ataque avance y que no remedie correctamente el problema, pero en tu experiencia, ¿realmente cómo son esas prácticas? Mira, siempre que se crean los pentests o se hacen los pentests, un punto muy importante, todo pentest te va a arrojar falsos positivos. Correcto. Sí, en algún momento te va a decir, tiene esto y a lo mejor. El pentest se hace con herramientas de inicio, con herramientas automatizadas. Pero, ¿qué hacemos? Ya aquí dentro de la empresa T-Node, lo que hacemos precisamente es verificar ahora de manera manual. También hay muchos comandos y herramientas que te permiten de manera manual verificar y corroborar que esa falla sea correcta. Ok. ¿Sí? Y entonces, al tener ya la doble verificación, haces la interpretación así real de los datos y eso te da como consecuencia el poder llegar a una solución correcta o a parchar o a remediar, que es el término correcto, la vulnerabilidad. Okay. ¿Sí? Si nosotros remediamos correctamente esa vulnerabilidad, pues obviamente la empresa cada vez va a tener un entorno, una infraestructura mucho más segura, ¿no? Claro. Okay.
Entendido, José. No, muchas gracias ahí por la información. La demostración fue muy práctica. No sé si alguien del foro tiene alguna duda que quiera externar, inclusive lo puede hacer a través del chat, y si no, pues también puede abrir su micrófono con gusto. No sé si hay alguna inquietud por ahí. Todo quedó claro. Mira, aquí tenemos la primera, Israel Mendoza. ¿Cuál es la propuesta de valor diferencial del Pentest que ofrece T-Note en comparación con otras empresas del sector? Interesante pregunta. Es correcto. ¿Cuál sería nuestro diferencial? Mira, yo te puedo decir que, y como lo vieron, cualquiera con cierto conocimiento puede realizar el pentest, pero en la parte de ejecutar las herramientas, ¿sí? Okay. Pero ¿qué es lo que le da valor a un pentest? Precisamente el interpretar correctamente los datos, Correcto. de saber que la vulnerabilidad es correcta, cómo podemos remediarla, y no solamente llegar hasta ahí, sino llevar paso a paso al cliente ayudándole, y eso es lo que nosotros otorgamos por parte de T-Note, es llevar al cliente paso a paso con las remediaciones, ayudarle a remediar. No solamente te digo de qué estás malo, sino que te voy a dar la medicina y te voy a llevar un control, un seguimiento hasta que estés completamente bien, ¿no? Hay algunos pentests que hacemos hasta y le llamamos un retest, Okay. una segunda prueba de vulnerabilidad después de crear esas remediaciones. O sea, y con esto aseguramos que el cliente en verdad se haya curado, ¿no? Por lo menos de esa vulnerabilidad, porque sabemos que esto es muy cambiante y muchas veces nos ha tocado también que hacemos un segundo retest y salen otras vulnerabilidades. Okay. Y seguimos apoyando al cliente. Okay. O sea, nuestro compromiso es, te podemos apoyar hasta que tú ya estés sano, ¿no? Claro. Ese es un compromiso. Y otro valor importante que creo que tiene T-Note, diferente a lo mejor de compañías que solamente se van al análisis de vulnerabilidades, es que, como si bien dijo Pepe, ¿no? O sea, está el diagnóstico completo, sabemos dónde duele, pero también es real que en la práctica no vas a poder parchar de manera inmediata. Okay. Porque hay veces que la infraestructura que está en riesgo, pues no es una infraestructura que la cambies con 5 pesos. Incluso no es infraestructura que la vas a cambiar al paso de un mes o de un año. Tienes que armar un plan para tener el recurso financiero o también ver en qué momento afectarla, porque si es una operación crítica de esa infraestructura, okay, no la vas a poder apagar. Sin embargo, pues el riesgo va a estar ahí. Entonces, la ventaja de T-Note es ayudarte también a disminuir ese riesgo, porque entonces aquí ya entra otra etapa diferente de la ciberseguridad, que es cómo yo puedo mantener la operación de ese activo que pudiera ser en riesgo y explotable, pero a la par tenerlo ahí permanentemente monitoreado con un plan de recuperación, un plan de contención, pero también bien importante, un plan de acción en caso de que ese activo, si es crítico, es comprometido. Claro. Para la hora de poder tener una respuesta ante un incidente o a un intento de ataque que sea detectado proactivamente, ¿cómo lo vamos a contener? Ese es uno de los valores que trae T-Note en su tipo de ingeniería. Muchas gracias, Carlos. Sí, cualquier duda adicional, Israel, con todo gusto ahí la complementamos. Joan nos pregunta, ¿cuáles certificaciones deberías tomar de base? Y si te quieres dedicar a esta parte de Pentest, pues alguna ethical hacking, ¿sí? Cisco, las certificaciones de Cisco son muy buenas y nos permiten mucho tener idea de la infraestructura, porque precisamente en la parte crítica del Pentest es interpretar qué me está diciendo, ¿no? Ese código, y muchas veces se refiere a infraestructura, se refiere a sistemas. Entonces, yo recomiendo certificaciones, Ethical Hacking, Cisco, y pues obviamente toda aquella, digamos, alguna basada en ICS-2, también es una muy buena certificación que nos les va a ayudar. Ok, miren, la siguiente pregunta, gracias José. La siguiente pregunta me parece que fue más enfocada a la experiencia que han tenido ahí con la situación con CIAPA. Bueno, lo que pasa es que recientemente ese organismo que administra toda la infraestructura de agua allá en Jalisco, okay, sufre un compromiso de seguridad.
Pero yo creo más que a CIAPA, a todas las instituciones, no solo, bueno, CIAPA es gobierno, ponemos el ejemplo de que puede ser un objetivo, pero el tema yo creo es que el tema del pen testing, como inició la charla, es muchos no lo tomamos en cuenta, o sea, muchos no vamos al doctor hasta que nos duele algo. Y ese exceso de confianza en el que caemos de decir, pues es que tengo firewalls, tengo reglas en mis routers, tengo antivirus, tengo buenas prácticas, es poco probable que me ataquen. O sea, ese exceso de inversión tecnológica en infraestructura de ciberseguridad, pues nos hace creer en el que, pues le invierto y estoy seguro. Pero el tema del pen testing precisamente es, ¿de veras está? Porque hay veces que la vulnerabilidad más sencilla es la que nos compromete. Nos ha tocado un caso que es de experiencia personal práctica. Cuando yo llegaba a trabajar a algún lugar, siempre era de, oigan, los diagramas de la red. A veces estaban, a veces no estaban. O cuando te lo estaban y ejecutabas algunas herramientas de mapeo para ver si eso concordaba, te dabas cuenta que decían, es que sí tenemos redes separadas. Tenemos lo que se expone en Internet y lo que no. Y luego te encontrabas por ahí un servidor que dices, oye, ¿por qué este servidor ve las dos redes? Y después era algo tan sencillo como que a alguien se le hizo fácil, en lugar de pedirle permiso al administrador de firewall para que le habilitara Internet, para poner un parche a ese servidor que estaba en el segmento de no redes, como estaba en el mismo rack o a un lado, pues le pongo un cable, lo conecto al otro switch que tiene permisos a Internet, pongo el parche, pero ¿qué crees? Se me olvidó desconectarlo. Entonces ya eso destruía toda mi arquitectura de ciberseguridad, ¿no? Porque ya era un bypass. Gracias, Carlos. Mira, otra pregunta de San es, ¿realizan ustedes las remediaciones? Te puedo decir que sí y no. ¿Por qué? La remediación, nosotros nos apoyamos en llevarlos paso a paso con las remediaciones, pero las remediaciones pueden ser de muchos tipos: infraestructura, corrección de código, implementación de actualización de algún sistema, un firmware, no sé. Claro que te podemos apoyar en hacer las remediaciones. Okay. Obviamente, esto pues, lleva, tenemos que hacer un estudio de costo y demás. Sí te apoyamos en las remediaciones, siempre y cuando lo acordemos, ¿no? Ok, pero así de entrada en el pentest, bueno, lo que sí nos comprometemos es llevarte paso a paso y decirte, oye, esto lo puedes solucionar de tal manera, y ya el cliente decidirá si lo hace con nosotros o lo hace por su cuenta, ¿no? Con un tercero. Así es. Ok, gracias, José. ¿Dentro del sector vale más la experiencia y conocimiento o certificaciones y escolaridad? Lo pregunta Brian. Ahí me gustaría opinar que debe de haber un equilibrio. Ok. Sí, no puedo decir que todo se vaya a certificaciones ni todo se vaya a experiencia. Creo que cuentan ambas. Debe haber un equilibrio. Entre más preparado estés, es muy bueno, pero también entre más mano le metas a la acción, pues creo que eso te va a ayudar a subir, ¿no? Entonces, ahí mi respuesta sería, debe de haber un equilibrio. Yo complementaría porque también preguntaba el tema de la escolaridad, si es importante o no. Hoy en día, por ejemplo, en el sector tecnológico, y esa es una tendencia en Estados Unidos, en Europa y aquí, muchas veces cuando estás buscando especialistas, la gente asume que tienes que tener así como que los super doctorados o maestrías. Claro. Sin embargo, en el sector tecnológico hemos visto gente muy brillante en ciberseguridad que dejó la carrera a medias, pero sin embargo ya tiene muchos años, y de hecho a mí me sorprende, por ejemplo, Estados Unidos cómo lo trata a las empresas. Dicen, bueno, te doy la acreditación de que tiene la experiencia, a lo mejor no tienes el título, pero si me demuestras que llevas 5 años trabajando en eso, pues obviamente ahora sí que te valida. Entonces es un complemento de todo, y la experiencia nada más tiene mucho valor porque ahorita los chicos pueden, las certificaciones te acelera a entrar en conceptos y manejar herramientas, pero la experiencia, que quien se mete a este tema de ciberseguridad aporta mucho porque, por ejemplo, si no tienes o nunca has administrado un firewall, sí, pues no conoces el punto fino del firewall, no sabes de arquitectura de redes, no sabes de bases de datos, sí, y si aún así la gente con experiencia, no somos todólogos. Tienes que trabajar con equipo, con gente que tiene experiencia en software, en bases de datos, en servidores de cierto operativo, en cierta tecnología, claro, para hacer un todo. Gracias, Carlos.
Vamos a avanzar porque se nos está acabando ahí el tiempo. ¿Realizan auditorías para certificación ISO 27001? Sí, podemos apoyarnos con ese tema. Excelente. Y todo esto lo realizan remoto, presencial, en modo blanco. La empresa les brinda la información completa y en gris, que son las cajas, ¿no? Podemos, exactamente, podemos realizar pentes de caja negra, caja blanca, caja gris. Todo esto se platica con la empresa, depende de sus necesidades, cuál es el enfoque. Muchas veces, si es por decir, si acabas de hacer una implementación de nuevos dispositivos o nuevas aplicaciones, pues es un caja blanca porque ya va muy dirigido, ¿no? Con todo. Pero si quieres descubrir qué es lo que hay dentro de tu empresa, una caja negra. Entonces, lo podemos hacer ahora sí como el cliente tenga necesidad. Perfecto. Carlos Rivera nos pregunta de un cliente que le escribió que su empresa es pequeña, ¿aún así es necesario el pentest? No hay empresas pequeñas en cuanto a ciberseguridad. Aquí lo importante es qué tanto valoras tus datos, tu información. Buena respuesta. Excelente. ¿Hay alguna vulnerabilidad que hayan encontrado tan seguido que ya hasta sorprende que sigue existiendo? Vulnerabilidad es SMB. Okay. Todo relacionado precisamente con el protocolo SMB. Créanme que no entiendo por qué. Excelente. ¿El pentester entra en Blue Red o en Purple Team? Con lo que todavía es. No, bueno, es que en ambos se puede ejecutar porque son más técnicas. En el Blue, para estar evaluando si toda tu remediación fue efectiva, y en el Purple, porque pues es para descubrir y poder atacar. Correcto. Mira, esa última pregunta de Daniel está interesante. ¿Qué opinan? Es simple. De nada te sirve tener un CCNA si nunca has manejado redes. Es correcto. Es lo que yo te decía precisamente, o lo que comentaba. Sí es muy bueno tener certificaciones, pero bueno, yo he visto a alguna gente que saca certificaciones en papel, pero la experiencia, créeme que vale muchísimo. Meter mano es lo más importante. Es lo importante, exactamente. ¿Va? Excelente, José. Muchas gracias. Cualquier pregunta adicional les vamos a compartir ahí datos de los especialistas por si tienen alguna duda adicional. Pues listo, Tim. Terminamos en tiempo. Agradecerles a todos el espacio, la oportunidad de poder tener esta sesión. Al final nos llevamos ese mensaje que el pentest es una práctica importante, necesaria en las compañías, en las empresas. Correcto. Dependiendo de cuál sea el giro, pero lo que te debe de preocupar es que tanto el negocio es relevante para el día a día, ¿no? Entonces, prácticamente es una herramienta que nos va a ayudar a darle continuidad al negocio. Eso es, o sea, que no te vaya a pasar algo inesperado, saber de qué es lo que adolece y remediarlo con tiempo para que darle esa continuidad al negocio. ¿Va? Excelente, José. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les damos un abrazo. Cuídense. Un abrazo. Hasta luego. Muy buen día a todos. A segundo lugar.